Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, te lo mereces. Te lo mereces, Géminis. Corazón, menos de 24 horas y ya tienes casi 14,000 visualizaciones. Es normal que te entregue otra lectura bonus, Géminis, porque tú me estás dando de comer. Es normal, amor con amor se paga, corazón. Muchísimas gracias, mi querido Géminis, por tu apoyo. Estoy muy contento, cariño. Nunca me fallan, Géminis. Gracias, gracias de corazón. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, cariño. ¿Te has dado cuenta, Géminis, que todo el juego del cuenco de cuarzo ha sido parejo? Te juro que me hubiera quedado los 30 o los 40 minutos haciendo lo que es el juego del cuenco de cuarzo. ¿Esto qué quiere decir, cariño? Noto, mi querido Géminis, que tú quieres hacer algo para ti, ¿vale? Para tu propio beneficio, Géminis. A lo mejor de repente, yo qué sé, quieres comprarte una casa, quieres comprarte un carro, quieres irte de compras, o de repente me dice Richard, ahora voy a apostar por el amor, quiero darme lo que es una oportunidad, ya no quiero quedarme encerrada en casa, preocupada si mi hijo ha comido, si mi esposo está bien, quiero hacer algo también que me haga feliz, Géminis. Y esto no tiene por qué ser malo, porque siento que también, como que me dice Richard, ¿será que estoy actuando de una forma egoísta? No, no, mi querido Géminis. Tú también tienes que pensar un poquito en ti, ¿vale? Tus hijos ya son grandes para que se preparen la comida. Tu marido o tu pareja también debe entender, sea mujer, sea hombre, debe entender que tú también necesitas tu espacio, que tú también necesitas desconectar. Richard, pero a lo mejor de repente la gente piensa que yo soy muy egoísta, que soy muy avaro, que soy muy avara. No, cariño, corazón, tú tienes que hacer también cosas que te hagan feliz. Cariño, si esas personas se sienten mal porque a lo mejor tú te compras algo, porque a lo mejor de repente tú estás haciendo algo para ti, para los tuyos, ese es su problema. Porque ellos también podrían conseguir esto, pero no lo tienen porque no quieren, cariño. O porque simplemente, corazón, están echadotes y echadotas a que le llegue todo gratis, Géminis, ¿vale? Todo lo que tú tienes, Géminis, todo lo que tú estás disfrutando, es tu esfuerzo. ¿Cuántas horas de trabajo, cariño? ¿Cuántos fines de semana quedándote en casa trabajando? Entonces, no te sientas mal, Géminis. Richard, en estos momentos, un ejemplo, yo siempre he estado viviendo con mamá, con papá, con mis hermanos, he estado siempre pendiente de ellos. Pero hay un chico, hay una chica que me corteja, pero me sabe mal porque me quita tiempo. Cariño, tú también tienes que vivir tu vida. Tú también tienes que vivir tu presente, mi querido Géminis.
Entonces, corazón, no te sientas mal. Vive tu presente, vive tu vida y no dejes que la vida te viva, mi querido Géminis. Si tienes que ser una niña mala, pues entonces serás una niña mala. Si tienes que ser un niño bueno, pues serás un niño bueno, cariño. Tienes que hacer algo que te nace también. Tienes que pensar en ti, Géminis. No siempre van a ser los demás, los demás, los demás, los demás. Tienes que hacer algo para ti, cariño, por Dios. Te necesito víbora, sinceramente, ¿vale? Te necesito cascabel. Te necesito en plan rey, en plan reina. Porque como que te sabe mal. ¿Te sabe mal, Géminis, ser feliz? ¿Te sabe mal, Géminis, comprarte algo que te ha costado tu esfuerzo? ¿Te sabe mal? Disfruta, cariño, disfruta, Géminis, por Dios. Yo te doy mi bendición. Yo te doy mi bendición, ¿vale? Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Disculpen la nariz, pero es que como el clima parece que no hace frío y yo no me abrigo mucho y al final me afecta, ¿no? Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. La carta del diablo representa lo que es a un Capricornio. Pero también la carta del diablo, la parte, por decirlo así, negativa, es esa energía que piensa más en uno, esa energía, cariño, que quiere acaparar todo, esa energía que dice, vamos a suponer que, ejemplo, ¿vale? No digo que tú seas así. Vamos a suponer, Géminis, que en una embarcación dicen solamente pueden subir una persona, ya hay dos, cariño. Y tú sabes, cariño, que tú necesitas subir esa embarcación porque más adelante te está esperando tus hijos y la otra persona pues es una persona sola. Pero a ti te sabe mal, Richard, estoy actuando de una manera egoísta. No, eso es ley de supervivencia, cariño. Tú necesitas subir esa embarcación porque hay personas que dependen de ti. Sé que suena un poco cruel. Suena un poco cruel, Géminis, pero a veces en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones porque esto es como un efecto colateral, porque si tú no lo haces, cariño, tu entorno se ve afectado, Géminis. ¿Vale? Como dicen, una madre, bozonarme, ahora sí, ¿no? Ya está. Lo siento, yo soy natural. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros alguna vez no han estado constipados? ¿No han tenido alguna vez moquito? No, ¿no? Son perfectos. Es que de verdad, velas negras lo voy a poner a los que me van a criticar. Mi querido Géminis, vale. Mi querido Géminis, yo siento que como que a ti te afecta, como que tú te sabe mal, cariño. Corazón, a veces en la vida, mi querido Géminis, tenemos que hacer sacrificios también. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú, lo hará otra persona. Siento que tú, Géminis, todo este tiempo solamente te has encargado de ver por ellos. Todo este tiempo has estado ayudándole económicamente. Todo este tiempo has estado cuidando de ellos y te has descuidado de tu persona. Te has descuidado de vivir, te has olvidado de vivir, Géminis. ¿Qué cuenta vas a dar a Dios? Cuando llegue tu hora, cariño, a todo nos va a llegar. Y Dios te va a decir, a ver, cascabel, a ver, anaconda, rey, reina, ¿qué has hecho por tu vida? Bueno, Dios, siempre me he estado preocupando por mi entorno, siempre le daba la comida ahí a la hora exacta, no salía de casa, no he tenido la oportunidad de conocer hombre, de conocer mujer. Y Dios te va a decir, vaya vida más aburrida. Yo te he regalado esta vida, no para que estés prácticamente esclavizada, para que no tengas experiencia. Esto no quiere decir, Géminis, que tú no ayudes a los demás. Vale, pero tú ayuda, Géminis, cuando, ¿cómo te puedo decir? Cuando esto no te afecta de una forma directa. Vamos a suponer, Géminis, que en estos momentos una persona necesita que tú le entregues prácticamente hasta la última gota de tu sangre, cariño, corazón. Y tú de repente dices, Richard, lo tengo que hacer porque si no me van a juzgar. Vale, lo puedes entregar la mitad, ¿no? Pero la mitad deja para ti.
Tampoco te sacrifiques, Géminis. Corazón, ¿vale? Tú no eres una santa ni un santo, cariño. Aquí estamos para aprender, para evolucionar, porque es como que a ti te sabe mal. Has hecho un comentario, has dicho algo, has actuado de repente algo diferente a lo que estaban acostumbrados ellos o ellas, o si tú eres jefe o jefa, le has puesto las cartas sobre la mesa a un trabajador, una trabajadora que se estaba portando mal, y en este momento tu conciencia te remuerde, cariño. No pasa nada. Tú tenías que hacerlo esto, cariño. Tú no eres mala persona. Sácate eso de la cabeza. Tú no eres mala persona. Sino que a veces, cariño, tienes que tomar decisiones. Y decisiones que marcan lo que es o dan lo que es una pausa en tu vida, cariño. Vale. Un ejemplo. Mira. Hay un alemán que yo admiro mucho. Oskar Schindler se llama. A ver si lo pronuncio bien. A ver, Hichter, Heiter, Heuter. Necesito que me critiques. Ahora sí. Oskar Schindler, creo que es, ¿no? Un alemán. Esta persona, cariño, cuando hubo lo que es la Segunda Guerra Mundial, me encanta mucho lo que es la historia a mí. Esta persona hizo una lista, corazón, ¿vale? Y en esa lista, pues, escogía, yo no sé, no me acuerdo cuánto tenía, vamos a suponer 10,000, ¿vale? O 20,000. Salvó lo que es 10,000 judíos, cariño. Ejemplo, ¿no? No sé cuántos eran. 10,000 judíos, corazón. Y esta persona se sentía mal, porque quizá de repente hubiera podido salvar más, pero ya no estaba en sus manos, cariño. Ya no estaba en sus manos. Todos sus recursos, su empresa, sus fábricas, sus joyas, tuvo que vender. Tuvo que transar con este grupo que estaba en contra, cariño. Tuvo que hacer un trance. Lo pasó mal. Se sintió mal. Pero no había de otra, cariño. No había de otra. Es eso. Estaban en guerra, mi querido Géminis. Por eso, mi querido Géminis, no te sientas mal. Si a lo mejor de repente has tomado lo que es una decisión, si a lo mejor de repente lo has dicho a una persona lo que tú piensas, porque a veces tienes la lengua muy larga, pero me encanta tu veneno, cariño. Si a lo mejor de repente, yo qué sé, le has dicho a una persona que no pueden continuar porque esto no funciona, porque no hay química, porque no hay amor, no te sientas mal. Era necesario que tú digas esto, cariño. Porque es como que tienes una carga, tienes un peso ahí. Y yo no quiero que te sientas así, mi cascabel. Te necesito víbora, sinceramente, así, siempre, corazón, en plan cobra, cariño, ¿vale? En plan rey, en plan reina. Vamos a continuar. Capricornio, o simplemente lo has dicho sus 4 verdades a una persona. Tauro, me sale Libra, cierras con un Leo. Muy bien, vamos a ver iniciales. Mi querido Géminis, corazón, por Dios. A ver. La letra M o W. La letra F. La letra T. Y la letra S. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Géminis. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta de la torre. La carta de la torre, cariño, representa lo que es a un Capricornio, elemento tierras. Representa también que posiblemente estás haciendo un cambio. Posiblemente se ha terminado lo que es una relación, una conexión con alguien. Estás en un proceso, cariño. ¿Vale? La carta de la torre dice, cariño, lo hecho ya está hecho, corazón. Lo que tuvo que pasar, ya pasó. No vas a ganar nada lamentándote. No vas a ganar nada posiblemente remordiéndote la conciencia. Tú tienes que continuar para adelante, mi querido Géminis. Que aquello que te ha pasado no contamine tu energía, tu aura, porque tú eres buena persona. Simplemente que las circunstancias te han llevado posiblemente a actuar como has actuado. ¿Por qué? Si te das cuenta, esta torre está siendo como bombardeada, ¿ves? Aquí sale humo.
Este personaje, cariño, está vestido de blanco, pero de sus labios sale como si hubiera comido, hubiera hecho algo negativo, ¿vale? Parece como si fuera un vampiro, en pocas palabras, mi querido Géminis. Entonces, tú, mi querido Géminis, estás así, te estás como agarrando las uñas, estás nervioso, nerviosa. Mira, fíjate en la mano, fíjate bien, sus manos, cariño, está prácticamente como cuando uno está nervioso, nerviosa, ¿qué haces? Parece que te estás limpiando las uñas, estás así, ¿no? Estás así, así, porque estás tenso, estás tensa. ¿Habré hecho bien? ¿Mi comentario habrá sido correcto? ¿Lo que le he dicho a esta persona, esto traerá consecuencias? Etcétera, etcétera. Estás un poco nervioso, nerviosa, pero no pasa nada, cariño. Todos cometemos errores. Todos en algún momento se nos escapa la lengua. Hasta a mí. Somos seres humanos. A veces, Géminis, esa persona nos cansa tanto, tanto cariño, que al final reventamos, ¿vale? Yo soy una persona, Géminis, muy paciente, muy pacífico, sinceramente. Yo quiero estar tranquilito con mi cuenco, con mis cartas, con mis plantitas, mirando la naturaleza, escuchando mi balada, ¿vale? Cualquier persona que me mira dirá, oye, este chico de verdad es un poco tonto, ¿no? Seguro que más de uno dirá, Géminis. Vale, mientras que no me provoquen Géminis, yo estoy paz y amor, sinceramente, ¿vale? Estoy risitas. Pero cuando una persona está, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, yo digo, amor y paz, amor y paz, dale, que dale, que dale, que dale. ¿Sabes qué hago, cariño? Lo arranco la cabeza y se lo tiro, ya está. Ay, mi querido Géminis, corazón, tengo mis arranques, sinceramente. Tengo mis arranques, Géminis. Pero eso es ¿por qué? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. No podemos controlar todo, cariño. Si fuéramos perfectos, tendríamos que estar al costado del Señor. No somos perfectos. Estamos aquí para aprender, para evolucionar, para cometer errores, para salir de los errores, para ayudar a los demás, para juzgar y para ser juzgados también. Eso es parte del aprendizaje, Géminis. Entonces, no te sientas mal, porque yo siento que tú estás un poco tenso, un poco tensa. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. ¿A quién lo habrás dicho sus 4 verdades? Porque te conozco, guapa, te conozco, guapo. A veces te falta la diplomacia a ti, pero me encanta, es tu carácter. Vamos a ver. A ver, mi querido Géminis, ¿qué me dice el tarot del año? Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. En estos momentos tú estás reflexionando, meditando en tu casa, en tu habitación. ¿Qué es lo que vendrá más adelante? Esta persona me pensará. Esta persona, ¿qué concepto tendrá de mí? Estás pensando. Mira, vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Géminis? Vamos a ver, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Esta persona, cariño, hay un personaje que no tiene un concepto negativo de ti. No, al contrario. Ha reaccionado, ha recapacitado, ha reflexionado, cariño. Hay un personaje que le gusta tu carácter, le gusta tu forma de ser. Hay un personaje que te observa y le brilla los ojos a muchos de ellos, porque tenemos la carta del Rey de Copas. Cariño, vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de las de espadas. Y esta situación, mi querido Géminis, posiblemente causa celos a tu entorno. De repente tus amistades, puede ser la familia, puede ser de repente los compañeros de trabajo, causa celos. ¿Cómo puede ser que Géminis parece las gatas, los gatos, siempre cae de pies?
A lo mejor ellos esperaban, cariño, que tu vida se complicara, pero no es así. Hay alguien, cariño, que está esperando que tú cometas, Géminis, el mínimo error, perdón, para que simplemente te sentencien. Mira esta cara, cariño. No es de buena persona, Géminis. No es de buena persona. Inclusive, mi querido Géminis, puede ser que muchos de vosotros quizás también estás con una persona en una relación oculta. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del diablo, ¿vale? Y aquí esta persona está sola o está solo. Hay fuego. Fíjate bien. Aquí hay fuego, cariño. Y este personaje te mira. Te está mirando, Géminis. Y aquí hay un personaje que no le gusta. Vamos a suponer, Géminis, que tú me dices, Richard, voy a tomar mi agüita, quiero agua caliente. Vamos a suponer, mi querido Géminis, que tú me dices, con la persona con la cual yo estoy, Géminis, o la persona que me interesa, la relación que tiene actualmente no va bien. Discusiones, líos, inclusive me ha dicho que quiere separarse. Pero llevo mucho tiempo esperando. ¿Por qué llevo mucho tiempo esperando? ¿Por qué? Porque esa persona, Géminis, lo ha dicho. Si no eres para mí, no vas a ser para nadie, cariño. Es una persona que no lo quiere. Ya no lo quiere. A él o a ella ya no lo quiere, Géminis. Ya no lo quiere, pero dice, si no eres para mí, no vas a ser para nadie, cariño, ¿vale? Son como los perros de hortelano. No comen ni dejan comer. O simplemente, corazón, está tan herido, tan herida, que no quiere que la otra persona sea feliz. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Esta situación, mi querido Géminis, te deprime, te pone nervioso, te pone nerviosa. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué no nos deja ser feliz? Aquí la pregunta también, Géminis. Tú sabes que yo soy muy realista, ¿vale? Si esta persona no tiene nada que lo ate, ¿por qué no lo suelta? También puede decidir ellos. Ellos también pueden decidir. Salvo que tú me digas, Richard, si esta persona se divorcia, si no terminan esa relación con buenos términos, esta persona se puede meter en un problema. Inclusive puede ir preso o presa. O esta persona la amenaza con los hijos. Hay mujeres así, hombres también, ¿vale? Lo amenaza. Y para él o para ella es muy importante su familia. En estos momentos no puede permitirse porque tiene muchos gastos. Bueno, ahí lo entiendo. Ahí lo entiendo, ¿vale? Pero si no tiene nada que lo ate, cariño, yo creo que esta persona necesita que alguien se le recuerde. Entonces, Géminis, tú lo que tienes que decir, ven para aquí, Pepe Lucho, necesito hablar contigo. Lupe, necesito hablar contigo. Y es muy en serio. Uy, se van a quedar así, cariño. Cuando tú dices a una persona, necesito hablar contigo algo que es muy serio, ¿vale? Es muy importante. Y con tu voz así de mando, ¿vale? Se queda en cariño a cuadros. Uy, ¿qué me habrá dicho? Eso se lo dije a un ex. Se lo dijo a un ex. Necesito hablar algo contigo. Es algo muy importante. Uy, por Dios, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, mi querido Géminis, tienes que hacerle entender. Vosotros dos pueden salir juntos de esta situación, ¿vale? A veces hay hombres, a veces hay mujeres, cariño, que necesita que tú le recuerdes que tú siempre vas a estar a su lado. Que ellos prácticamente tienen todo tu apoyo, ¿vale? A veces los hombres, cariño, no queremos, es como que no queremos que la sociedad o la pareja se entere que tenemos problemas. Siempre nos callamos. No decimos nada, ni a la familia. Tenemos un carácter muy especial, ¿vale? No decimos nada. Pero por dentro estamos gritando de ayuda. Queremos un consejo, queremos algo. Pero ese es el carácter. El carácter del macho alfa, las hormonas, yo qué sé, cariño, ¿vale? Ese es el carácter. No es como las mujeres que mayormente lo expresan. Son más emotivas. La mayoría. Quizás habrá un grupo que no, pero la mayoría, cariño. Entonces, si es un hombre, cariño, a lo mejor te dice todo está bien,
pero necesita que tú entres a su corazón. Necesita prácticamente entrar en confianza, Géminis. No somos de contar nuestros problemas, no los callamos mayormente. Por más que estamos así, hasta aquí, no somos de contar nuestros problemas. La mayoría no es así, cariño, no es así. La mayoría no cuenta sus problemas. No sé si es tema hormonal, no lo sé, pero nos pasa, Géminis. Entonces, mi querido Géminis, a lo mejor este chico necesita que tú lo ayudes. Y vosotros, chicas, Géminis, que están escuchando, a lo mejor tienen también una pareja que es varón, que es hombre, cariño, y de repente está un día de mal humor, un día está triste, un día no quiere hablar contigo, pero te dice te quiero, te está diciendo me está pasando algo. Pero de repente vosotras dicen, seguro que está con la otra, seguro que está con el otro, seguro que está pasando algo, no es normal. ¿Por qué no me ha contestado el mensaje del WhatsApp? Ha salido las dos rayitas de color azul. ¿Por qué? ¿Por qué, cariño? Entonces la otra persona, cariño, al final va a pensar que eres histérica, que eres histérico. Tienes que saber escuchar las señales. Y esto también, Géminis, puede pasar con tus hijos, ¿vale? A lo mejor tus hijos, aparentemente todo marcha bien, pero tú lo miras a los ojos, están tristes. Hay como un vacío, y más si tú eres madre. Las madres, cariño, tienen una conexión con sus hijos, ¿vale? Aunque tus hijos sean muy ariscos, muy cerrados, cariño, muy cerradas, hay una conexión, porque tú lo has llevado en tu vientre 9 meses, 8 meses, o el tiempo que sea necesario. Tú lo has llevado en tu vientre. Tú conoces cuando tus hijos están pasando por un mal momento. Solo es cuestión de que tú veas las señales, Géminis. Entonces, tienes que estar atento, atenta, cariño, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar, Géminis, en el amor, en la familia, tus amistades también. A lo mejor un amigo, una amiga te da señales que algo está pasando. Cariño, vamos a continuar. Pero tú en este momento, Géminis, sinceramente, Richard, por Dios, déjame que viva mi vida, Richard, ¿vale? Me lo quiero comer todo. Cómetelo, cariño, sé feliz. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, camino de compasión. He venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita la compasión, mi querido Géminis. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente hay muchas personas que en estos momentos necesitan quizás de tu ayuda, necesitan de un consejo, necesitas de repente que preguntes tú cómo está, etcétera, etcétera. Pero no te sientas mal si en estos momentos me dices, Richard, es que no tengo cabeza porque estoy apostando por un proyecto, por un sueño, o estoy viviendo mi momento. No te sientas mal, cariño, ¿vale? Pero quizás con el tiempo te vas a dar cuenta que alguien necesita de ti, me dicen, ¿vale? Puede ser tu ex también, ¿por qué no? Vamos a ver, Richard, de mi ex ni me lo menciones. Puede ser tu ex, cariño. En algún momento de tu vida, Géminis, tu ex, aunque tú de repente no lo lleves, aunque tengas una energía negativa hacia él o hacia ella, en algún momento tú lo quisiste. En algún momento había química. En algún momento te sentiste realizado y realizada con ella. ¿Por qué no pueden quedar como amigos? ¿Qué pasa, cariño? Que cuando se termina la relación ya no queda un sentimiento. Es que corazón, cariño, hay cosas que tienes que cambiar porque a veces eres muy rencoroso, muy rencorosa, ¿vale? Hay cosas que tienes que cambiar. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Pero tú sigues viviendo tu momento, tu presente. Llegado el momento, como te dije al principio de la lectura, no tienes que sacrificar tu vida. Si tú puedes, lo ayudas, lo aconsejas, lo esperas con los brazos abiertos. Opción 1, opción 2. 7 segundos.
Muy bien, cariño. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo, cariño. Economía. Vamos a ver, Géminis. Economía, corazón. Vamos a ver, economía. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Tienes en tu mente, Géminis, un proyecto. Estás muy entusiasmado, muy entusiasmada con ese proyecto. O estás haciendo algo para tu mejora económica. Muy pronto, cariño, vas a ver la luz. Vas a tener el apoyo, me dicen, de personas muy cercanas. Puede ser familia, puede ser de repente un buen amigo, una buena amiga, una persona que te considera mucho, una persona que te aprecia, que te quiere en ese proyecto. La carta también del 4 de espadas, cariño. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, también sientes una conexión muy especial con una persona en tu trabajo, ¿vale? Puede ser de repente un amigo, una amiga, pero a veces sientes, Géminis, como que esa persona quiere de repente tu puesto, ¿vale? O tu cargo. Sientes esto, corazón, pero te llevas bien, pero a veces piensas esto. La carta del mago, cariño, me dice: si tú en estos momentos, Géminis, estás en una competencia laboral, el éxito va a ser para ti, ¿vale? La recompensa va a ser para ti porque cierras con el mago, a pesar que puede haber una competencia laboral. O de repente una entrevista o algo, el éxito va a ser para ti. Bendiciones. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. A esta persona tú le has dado muchas oportunidades, o esta persona, cariño, te pide que no lo dejes, pero sin embargo está atrapado o atrapada en una relación, corazón. Puede ser de piel blanca, cabello negro, vive cerca de la costa, cerca del mar. La carta de la Reina de Copas. Sientes una conexión muy especial, especialmente con los padres, estén vivos o estén de repente en el plano espiritual. Pero también sientes una conexión muy especial con una persona con la cual entre vosotros ha habido hijos, pero puede ser que están separados. Esta persona puede ser de elemento agua también o cualquier otro elemento, piel blanca o piel trigueña. Se pinta el cabello de algún color. Puede ser que inclusive tenga compromiso. La carta del 9 de espadas, cariño. Muchos de vosotros últimamente están teniendo sueños reveladores. Tienes que hacer caso de los sueños, ¿vale? O estás teniendo pesadillas, cariño. Hay un ángel que te protege, pero siento como que estás rodeado de personas negativas, cariño. Y tú estás teniendo pesadillas. Ten cuidado con las provocaciones. No vaya a ser que a lo mejor tu grupo de amigos, en tu trabajo, tus vecinos, van a intentar hacerte como cargamontón. Van a intentar como ponerte en evidencia, provocarte, Géminis. Ten cuidado, no te dejes arrastrar por esa mala energía. La carta también del Caballero de Bastos. Siento que tienes una conexión muy especial con una persona de elemento fuego, especialmente con un Sagitario. O tú de repente vas a conocer a una persona, cariño, en un evento, un compromiso. O estás lidiando con una persona que es famosa o que es famoso, especialmente con la música y la actuación, cariño. A lo mejor estás con Shakira, puede ser el caso. Muy bien, te quiero, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo, te merecías otra lectura bonus. Si vuelves a ser puntero, la cual sospecho que sí, la otra lectura será más larga de tiempo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, mi querido Géminis. Bendiciones de corazón. No te sientas mal, ¿vale? Vive tu presente, vive tu momento, que luego las cosas se van a poner en orden. Hasta la vista.